Muy buenas tardes, me llamo Jorge Rodríguez, soy médico gastroenterólogo del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas. El día de hoy voy a conversar sobre el cáncer de colon, un tema muy importante que tenemos que discutir, sobre todo ciertos parámetros sobre la prevención y cómo identificarlo de manera oportuna. Muy bien, para iniciar todo vamos a determinar cuál es el colon. El colon es un órgano, es parte del tubo digestivo, es un tubo muscular que nos permite el movimiento de la materia fecal, se absorbe sales y agua y mide aproximadamente 1,5 metros. El recto es la parte final del tubo digestivo, aproximadamente 15 centímetros. El conocer todo esto también nos ayuda a poder identificar cuál es la frecuencia de aparición del cáncer. Si bien tenemos que en todo el cáncer puede aparecer, tiene una importante frecuencia de aparición tanto del lado derecho como en el lado izquierdo y sobre todo a nivel de recto. Vamos también a especificar qué es el cáncer. Nuestro cuerpo siempre está activo, las células se encuentran multiplicándose en todo momento y cuando existe un error en la multiplicación y ese error se continúa, estas células se siguen multiplicando, esto se convierte en un tumor. Si este tumor continúa su actividad, se denomina un cáncer. Entonces el crecimiento sin control de células anormales. Estas células alteradas pueden invadir los tejidos vecinos o incluso viajar hacia otros órganos. ¿Qué tan común es? A nivel mundial es el tercer tipo de cáncer más común, tanto en hombres como en mujeres. Y sobre todo, es importante saber que más de la mitad de todos los casos se podrían prevenir con estudios de rutina como la colonoscopia. Es importante saber cuál es nuestra realidad nacional. A nivel del Ecuador tenemos que representa de igual manera el tercer tumor más frecuente en hombres y en mujeres. En cuanto a separando por hombres, es la tercera causa más frecuente y en mujeres es la cuarta más frecuente después del tumor de cervix, mama y de tiroides. ¿Qué síntomas puede presentar? El gran problema con el cáncer de colon es que en etapas iniciales puede ser totalmente asintomático. Hay síntomas indirectos, ya que la presencia de un tumor puede causar sangrados, que al inicio pueden ser no detectables, por lo tanto, la anemia sería un signo indirecto de la presencia de un tumor o la alteración de ciertos marcadores en laboratorio, como son los marcadores tumorales. También puede presentar síntomas generales como pérdida de peso, cansancio, que puede ser secundario a la anemia, o síntomas un poco más específicos que nos orienten a pensar en un cáncer de colon, como son la presencia de un dolor abdominal en cualquier parte del abdomen, alteraciones del patrón evacuatorio, es decir, teniendo un hábito evacuatorio normal, presenta de la nada diarreas o estreñimiento o alternancia entre los dos. O un signo que es mucho más alarmante, que es la presencia de sangrado en las heces. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Hay múltiples variables para que se desarrolle un cáncer, pero tenemos claro que cuando hay cambios en el ADN, es decir, mutaciones en el ADN, resultan en un crecimiento, una multiplicación y crecimiento anormal de las células. La mayoría de estos cambios se relacionan con factores del estilo de vida. Por lo tanto, es muy importante conocerlos y de esta manera corregirlos. Hay factores que podemos modificar y otros que no podemos modificar. Uno que no podemos modificar es el paso del tiempo. Por encima de los 45 años empiezan a aparecer más seguido lesiones o incluso cánceres a este nivel. Por lo tanto, es importante tener este corte de edad para iniciar la prevención. La alimentación tiene un papel muy importante en el desarrollo de un cáncer. Un consumo elevado de carnes rojas y alimentos procesados aumentan el riesgo de cáncer colorectal. También el sobrepeso, porque el estar en un estado de sobrepeso crea un estado proinflamatorio y por lo tanto hay mayor actividad de las células. La falta de actividad física, el sedentarismo, que también influye en el sobrepeso, aumenta el riesgo de cáncer. El consumo de tabaco,
el consumo de alcohol y tener ciertas enfermedades no controladas, sobre todo la diabetes mellitus. Hay otros factores mucho más específicos, tener enfermedades ya diagnosticadas a nivel del tubo digestivo o del colon, siendo el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal en sus dos variantes. Es decir, si hay una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn, sabemos que el riesgo es mucho mayor para un cáncer colorectal. No se ha determinado que el intestino irritable aumenta el riesgo de cáncer, pero sin embargo, el tener síntomas siempre nos deben llevar a un estudio preventivo. También hay factores muy importantes, que son el haber tenido estudios previos con la detección de pólipos, familiares que tengan pólipos, sobre todo si tienen un gran número que nos lleven a sospechar en una poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad caracterizada por el aumento de la presencia de pólipos en el colon. Todas las personas con esta enfermedad van a tener mayor cantidad de pólipos y por lo tanto los familiares, como es una enfermedad genética, los familiares también tienen riesgo de presentar más pólipos y de cáncer. También, evidentemente, si en la familia hay antecedentes de cáncer, aumenta el riesgo de la presentación del mismo. Y si la persona ya ha presentado una lesión premaligna o un cáncer a nivel del colon, el seguimiento preventivo tiene que ser mucho más riguroso. Obviamente es muy importante destacar qué son los pólipos y cómo estos pueden llegar a incurrir en un cáncer. Todo aquello que cubra sobre la superficie, que crezca sobre la superficie normal del colon, es un pólipo. Tenemos que hay de diferentes aspectos y por lo tanto implican un riesgo menor o mayor. Desde simples crecimientos que pueden ser por factores inflamatorios, llamados pólipos hiperplásicos, hasta pólipos que tengan cambios en su estructura que tendrían a llamarse adenomatosos. Estos son los que mayor riesgo tienen de transformarse en una lesión tumoral. Por lo tanto, es muy importante determinar la presencia de estos pólipos y hacer un estudio más profundo, un estudio histopatológico, para determinar qué tipo de lesiones tenemos enfrente y de acuerdo a eso determinar el seguimiento. Muchos cánceres colorectales se pueden prevenir mediante exámenes de detección. Hay diferentes tipos de exámenes de detección. El objetivo de estos es determinar si hay alguna lesión y extirparla antes de que se convierta en un cáncer. Hay que recordar que esto de aquí es progresivo, es decir, si encontramos una lesión, lo más importante es hacerlo, la extirpación cuando es una lesión pequeña y por lo tanto el sacarlo representaría una curación. Porque cuando nos encontramos con una lesión de mayor tamaño, esto de aquí podría no ser del todo curativo y requeriría otro tipo de tratamientos complementarios. En cuanto a las pruebas de laboratorio, que son las que por lo general se usan, tenemos que el objetivo principal de las pruebas es el examen de heces para determinar la presencia de sangre en estas. Tenemos, por tanto, el examen de sangre oculta en heces fecales y el mismo examen, pero por medio de inmunohistoquímica. Estos exámenes lo que buscan es ver si hay sangre directamente o algún componente sanguíneo para poder de esa manera determinar el riesgo de la presencia de alguna lesión. Si bien no detectan directamente la lesión, ya que la presencia de sangre podría ser tanto por alguna lesión a nivel del canal anorrectal o por un pólipo, la presencia de un test positivo nos obliga a hacer un estudio complementario, siendo el ideal una colonoscopia. Ahora, hay métodos de visualización directa, es decir, buscar directamente la lesión. En este caso tenemos encabezando la lista la colonoscopía. También tenemos el enema de bario de doble contraste y la tomografía, la colonoscopía por tomografía o colonotac. Estas pruebas buscan ver toda la superficie del colon para detectar cualquier tipo de lesión anómala y si se detecta alguna lesión, como ya lo mencioné, el objetivo es extirparla. La colonoscopía es un método ampliamente utilizado, seguro, rápido. Se realiza con un tubo delgado que tiene una fuente de luz que es introducido por el ano, desde el ano para visualizar todo el colon y de esta manera detectar cualquier tipo de anormalidad.
tiene la ventaja de que ante cualquier tipo de lesión podemos realizar el tratamiento inmediatamente. A diferencia de los otros dos métodos que voy a explicar, el enema de bario de doble contraste es un estudio en el cual se utiliza un contraste, es el bario, el cual es una sustancia que al momento de realizar el estudio de radiografía se pinta de un color diferente y por lo tanto permite ver si en la superficie del colon hay alguna irregularidad o alguna alteración. Es un estudio que se realiza con el paciente despierto, se coloca a nivel de recto un tubo para mandar aire y luego mandar contraste, tomar la radiografía y ver si hay alguna alteración. Luego de esto se interpreta la imagen y de acuerdo a los hallazgos se define si es que se requiere hacer un estudio complementario, en este caso la colonoscopia. Y otro estudio que también nos aporta bastante es la colonografía por la colonotac. Es un estudio que nos permite identificar la superficie del colon por medio de tomografías. Es un estudio en el cual se requiere también la presencia de aire, mandar aire por el colon, se requiere hacer tomografías seriadas y utiliza programas especiales de computadora para poder interpretar las imágenes de todas las tomografías. Es un estudio que, si bien es menos invasivo que los anteriores, nos aporta información muy valiosa. Tenemos como factores contrarios el hecho de que se utiliza radiación. A mayor radiación, aumentamos el riesgo de cáncer en general, así que siempre hay que tomarlo con cuidado el uso de la coloniotac. Y que en caso de que encontremos alguna lesión, vamos a necesitar realizar la colonoscopia para poder tomar esa lesión y estudiarla. ¿Qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, mantener un peso saludable. Es necesario siempre estar dentro del rango de peso ideal. Es ampliamente conocido que no es tan fácil el manejo del peso, por eso siempre es necesario una guía nutricional, estar evaluado en toda la parte metabólica, es decir, tener un control multidisciplinario para tener un peso adecuado. Hay que ser activo, tener al menos 45 minutos de actividad intensa o moderada al día, preferiblemente unos 5 días a la semana. Hay que disminuir la actividad sedentaria, es decir, hay que estar más activos, hay que hacer pausas durante los tiempos prolongados de trabajo para poder de esa manera mantenerse activo. Hay que tener una buena alimentación, hay que comer de manera racionada, buscar siempre agregar todos los días 5 porciones de frutas y verduras en la dieta como mínimo para de esa manera obtener antioxidantes y disminuir el riesgo de las mutaciones, cambios en el ADN que mencioné, y de esa manera disminuir el riesgo de cáncer en general. Específicamente hablando del cáncer de colon, hay que limitar el consumo de carnes rojas y los alimentos procesados y limitar el consumo de alcohol. Aquí podemos ver una imagen claramente de la distribución del peso para la talla, que se conoce como índice de masa corporal, y los diferentes rangos. Lo ideal es estar en el rango de peso saludable. Como verán, no es un valor fijo, es un cálculo que se realiza dividiendo el peso para la talla, y esto nos permite saber si estamos o no estamos en una condición adecuada. También es importante los controles preventivos. Si tienen de 45 años en adelante, hay que hacerse un examen preventivo. De acuerdo a la condición de cada paciente, se define cuál es el examen ideal para poder iniciar la prevención. Pero es muy importante recordar esta edad de 45 años. También es importante saber que si hay algún familiar que haya tenido un cáncer colorectal, sobre todo por debajo de los 45 años, el chequeo tiene que ser antes. Por eso tiene que hablar con su médico sobre su historial clínico, todos los síntomas que siente y sobre los antecedentes familiares, para de esa manera poder hacer una prevención completa. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Les agradezco la atención. Si tienen alguna consulta, la pueden poner en el chat.